Buenas tardes, mi nombre es Karina Fernández. En esta oportunidad voy a desarrollar la evolución sumativa 2, la cual tiene como tema de ponencia sobre las agencias de noticias y medios de comunicación. De inicio, es importante destacar que según el Diccionario General del Periodismo de José Martínez de Sousa, relata que a principios del siglo XIX nació el origen de las agencias de noticias, debido a la rivalidad por la conquista de la noticia, la más rápida, mejor y más completa, lo cual determina una concurrente desastrosa para las posibilidades económicas de los periódicos. De una parte, las tarifas elevadas de los servicios telegráficos y de otra, el deseo siempre creciente del público de estar bien informado. Hizo pensar en la necesidad de las agencias, razón de ser su existencia. Las agencias de noticias son organizaciones cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de informaciones posible y venderla a los diferentes medios de comunicación. Constituyen para los periódicos las fuentes externas por excelencia, es decir, que las agencias de noticias actúan de intermediarios entre los acontecimientos y los medios de comunicación. Por eso las agencias se consideran empresas extractivas cuya misión es la de recolectar noticias para distribuirlas en función de zonas geográficas. Los medios, indiferentemente de su naturaleza audiovisual o escrita, pagan a estas agencias en función de los servicios prestados. En el argot periodístico, a los medios suscritos a las agencias se les conoce como abonados. Los servicios ofertados por las agencias de información son de distinta índole y van desde noticias en forma de texto, fotografías, videos e infografías. Aunque habitualmente el abono de los medios es por la cobertura informativa. 1. Información adicional, nacional, internacional, servicio gráfico. La existencia de las agencias de noticias viene para solventar la demanda de una necesidad, como la cobertura informativa rápida y completa. ¿Cómo funcionan las agencias de noticias? Mediante la red de delegaciones y la red de corresponsales. Elaboran la hoja de previsiones, teniendo en cuenta los comunicados y notas de prensa de los gabinetes de la administración, las instituciones y las empresas. Envían la información. Por su parte, a sede central recoge, organiza la información y la distribuye hacia los medios de comunicación abonados. 24 horas antes reciben la hoja de previsiones, de modo que sus propios redactores pueden dedicarse a cubrir otros hechos de actualidad. En consecuencia, las agencias envían la información a todos los periódicos abonados. Por ello, sus comunicados son neutros, sin ningún tipo de comentario ni valoración. Es una información que intenta ser imparcial y objetiva, limitándose a la exposición de los hechos. Para conseguir la información, cuenta con una red de corresponsales en todo el país o en todo el mundo, según sean nacionales o internacionales, y cubren con ellos las zonas o territorios donde puedan producirse una noticia. Cuando ocurre un hecho, el corresponsal transmite la información a la oficina central, que a su vez, después de valorarla y en su caso contrastarla, la envía a los abonados. Existen dos modalidades de propiedad en las agencias de noticias: privada y estatal. El tipo de propiedad es determinante para el desarrollo, estabilidad y futuro de las agencias de noticias. La de propiedad privada son empresas cooperativas y comerciales con fines de lucro. Sin embargo, las agencias de prensa como tal son de carácter público y tienen como una única fuente de ingresos la contratación o abono a sus servicios, ya que, excepto los websites de algunas de ellas, no tienen la calidad cabida para la publicidad. Por su parte, los medios de comunicación o de masas son los que nos ayudan en nuestra relación con el mundo y a su vez nos conducen a una sociedad
cada vez más global. El objetivo principal de los medios de comunicación es comunicar con toda la objetividad posible. Es importante destacar que los medios de comunicación están divididos de manera general en tres grandes grupos, sea el tipo de comunicación que engloban. Los medios masivos, también conocidos como medios medidos, son aquellos que llegan a un mayor número de personas en un momento determinado. Dentro de esto conseguimos el Internet, la televisión, la radio, periódicos impresos y digitales, el cine, entre otros. Los medios auxiliares o complementarios, también conocidos como medios no medidos, son los que llegan a un menor número de personas en un momento determinado, como por ejemplo las publicidades interiores. Los medios alternativos, estos son básicamente las nuevas formas de promoción de productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras como las TIC. Por ejemplo, aunque hoy día podemos comunicarnos por unas inmensas variadas de artilugios y canales tradicionales como el periódico y nuevas como el Internet, lo cierto es que las funciones atribuibles a los medios de comunicación siguen teniendo la misma finalidad que desde su invención. Si bien es cierto que para el siglo XXI la función de los medios de comunicación sigue siendo básicamente la misma, es decir, informar, entretener y educar, entre otras, para nadie es un secreto que dados los avances tecnológicos, el mundo de la comunicación cambia de manera abrupta y constante. Tiene así que adaptarse a las nuevas exigencias y nuevas estructuras, como por ejemplo crear páginas web, redes sociales y aplicaciones móviles. Es necesario conocer las funciones atribuibles a los medios de comunicación. Primero, la función de informar. Los medios masivos, tales como periódicos, radio y televisión, informan noticias locales como mundiales. También ofrecen sus noticias en los sitios de internet e incluso los consumidores pueden obtener los artículos de prensa a través de correo electrónico. La función de entretener. A esta función también se le conoce como lúdica o recreativa. Cumple con entretener y divertir a los lectores, radioescucha y telespectadores. Las estaciones de radio y televisión ofrecen programas que van desde música hasta programas de entrevistas, programas de política, dramáticos de la televisión y de la vida real. La función de educar. Los servicios de radiodifusión y televisivos públicos brindan una amplia gama de contenidos educativos orientados a personas de todas las edades. La TV y los diferentes sitios web de las emisoras de radio a menudo ofrecen información gratuita dirigida a padres, maestros y estudiantes. La función expresiva. El locutor, articulista o tertuliano se expresa de forma libre sus ideas y a su vez transmite sus emociones. Esto es muy común en entrevistas y redacción de artículos de opinión. La función sugestiva o persuasiva consiste en crear la opinión. Es importante ya que la radio, la televisión y la prensa suelen tener mucho poder para influenciar en la toma de decisiones de las personas desde los diferentes puntos de vista, ya sea social, político o religioso. La función de la estética. Esta se relaciona con la función poética, es decir, un programa, ya sea de radio o televisión, o un periódico, debe estar bien hecho y resultar atractivo para los consumidores, sin importar que sean telespectadores, lectores o radioyentes. En esta nueva era, cada vez es de más la importancia del formato que se produce. La función de marketing o publicidad. Sin duda, es una de las funciones atribuibles a los medios de comunicación. Es la relación entre el marketing o publicidad y los medios de comunicación, ya que es bastante estrecha, pues si bien el mensaje es el eje central de las campañas publicitarias, no serviría de mucho haberlo creado si no se canaliza por los medios de comunicación adecuados.
Atribuciones de los medios de comunicación. Las actividades periodísticas que se realizan en muchas agencias, a pesar de los avances tecnológicos, siguen siendo las mismas del periodismo, que es llevar los hechos de actualidad a los hogares de manera veraz, preciso y con ética. La labor del profesional de esta carrera es comprender la realidad social y comunicarla. Para ello cuenta con la capacitación instrumental y tecnológica adecuada para una difusión en cualquier medio de comunicación. El periódico es una publicación impresa o digital que presenta en orden cronológico o temático las noticias, opiniones o anuncios sobre los hechos más importantes ocurridos en un lugar durante un periodo de tiempo determinado. En este sentido, puede ser alcance nacional, regional o local. La radio. En términos genéricos, se entiende que la radio es un medio de comunicación basado en la emisión y recepción de señales de audio mediante ondas electromagnéticas. Su invención data del siglo XIX y su desarrollo posterior supuso una revolución en el mundo de las telecomunicaciones. La radio, como medio de comunicación, opera con reducción de palabras a través de la radiodifusión, radiofonía o radiotransmisión. La televisión es uno de los medios de comunicación de mayor popularidad a nivel nacional, que se fundamenta en el envío y recepción de sonidos e imágenes por medios de diversos soportes como el satélite, el cable, la radio, entre otros. Su popularidad reside en su fácil acceso, ya que millones de personas tienen la posibilidad de acceder a él de forma inmediata y fácilmente. Para finalizar, dejo esta reflexión para analizar y practicar. Un buen periodista no solo es portador de noticias positivas, sino también vive la realidad, difunde la verdad, crea conciencia, siembra cultura y deja huella en el alma del colectivo. Muchísimas gracias.